Bienvenidos a esta segunda actividad de la experiencia de aprendizaje 5. Estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen del quinto año de secundaria. En esta segunda actividad vamos a proponer ideas creativas para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra provincia. Como verán, aquí tenemos ciertos ejemplos de cómo nosotros podemos empezar a proponer estas ideas creativas. Hoy en día estamos inmersos dentro de la tecnología y por lo tanto tenemos que hacerlo presente para proponer nuestros prototipos. Empecemos entonces con el desarrollo de esta segunda actividad. Recuerden que en la actividad anterior hemos recogido información. En primer lugar, hemos identificado las principales características de la diversidad cultural de la provincia de Huaral. Luego hemos redactado y hemos desarrollado la fase empatizar de la metodología del design thinking. Esta fase empatizar lo hemos desarrollado utilizando la técnica de los 5 por qué. Con esta técnica hemos recogido abundante información. Esta información nos servirá justamente para el desarrollo de esta presente actividad. ¿Cuál será el reto de esta semana? ¿Cuál será el reto de esta actividad? Con la información recogida vamos a sintetizar toda esa información, vamos a clasificar todas las ideas que nos han dado nuestros entrevistados. Y para esto vamos a utilizar la técnica denominada saturar y agrupar. De esta forma se podrá definir la necesidad del usuario para proponer ideas creativas como alternativas de solución a las necesidades identificadas aplicando una técnica. Esta nueva técnica que vamos a desarrollar el día de hoy se denomina matriz ERIC. Bien, te voy a hablar en estos momentos ahora acerca de nuestra área. La competencia, recuerden bien, es gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. La capacidad del área, así como el desempeño seleccionados para esta semana. En primer lugar, vamos a crear la propuesta de valor y también vamos a trabajar cooperativamente para el logro de sus objetivos y metas. Nuestro desempeño precisado, vamos a sintetizar la información sobre las necesidades de las personas generadas y generar ideas creativas e innovadoras como alternativas de solución a las necesidades identificadas. ¿Cuáles serán las evidencias? ¿Cuáles serán los trabajos que vamos a presentar esta semana? Vamos a presentar en primer lugar la información sintetizada con la técnica saturar y agrupar. También vamos a redactar nuestro punto de vista. Luego vamos a convertirlo en pregunta. ¿Cómo podríamos? ¿No? Vamos a redactar esa pregunta. Finalmente vamos a generar nuevas ideas con la técnica ERIC. Muy bien, ahí tenemos entonces las 4 evidencias que presentaremos esta semana. Empecemos con el desarrollo de esta segunda actividad. Vamos a sintetizar entonces la información. Con la información que ya hemos recogido, con la técnica de los 5 por qué, con las entrevistas que hemos desarrollado en esta primera fase, en esta oportunidad vamos a utilizar una nueva técnica que se denomina saturar y agrupar. De esa forma vamos a identificar revelaciones, las ideas que los entrevistados nos han dado. Vamos a proceder de la siguiente forma. Muy atentos. En primer lugar, vamos a saturar. El paso 1 es saturar. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer en este paso? En un papelote, en un espacio de una pared, de repente, vamos a pegar unas tarjetas, unos POSIT, de preferencia que sean de colores. ¿Qué es lo que va a contener estas tarjetas? Aquí vamos a escribir, vamos a redactar toda la información que hemos recogido en la fase empatizar.
¿ya? Si tienes algunas grabaciones, si tienes algunos audios de repente que has grabado, también esto puedes transcribirlo a estas tarjetas. No interesa el orden. Podemos tener desordenados. Eso justamente nos va a permitir sintetizar esta información. Te voy a explicar con el ejemplo práctico. Muy bien, vamos a imaginarnos que esta sea tu pared, un pedazo de pared de tu casa, y aquí vamos a utilizar para poder saturar. Entonces, utilizando unos post-it, unas cartulinas, unas hojas de colores, podemos nosotros pegar todas las ideas que nos han dado nuestros entrevistados. Por ejemplo, nos ha hablado acá, nos han dicho que no protegen la flora y la fauna de su localidad, falta de promoción y marketing del turismo, hay necesidad de pensar en otras formas de difundir el turismo en la localidad, discriminación de nuestra diversidad cultural, no toman medidas adecuadas para el cuidado de la flora y la fauna, falta de conciencia sobre el cuidado de la flora y la fauna, todo lo que me han informado, ¿ah? No hay centros turísticos que cumplan con los protocolos de bioseguridad, animales en extinción y deforestación, pérdida de identidad cultural, el turismo en mi localidad se ha visto afectado por la pandemia, no hacemos la diversidad cultural, las personas seguimos teniendo prejuicios y estereotipos sobre los demás. ¿Se dan cuenta toda la información relevante que ustedes han recogido con la técnica de los 5 por qué? No interesa el orden entonces. Por aquí hemos saturado, su nombre lo dice, ¿no? Saturar. ¿Qué vamos a hacer en segundo lugar? Aquí tengo ya entonces la técnica saturar. En segundo lugar, vamos a agrupar. Ya, entonces, esa información que hemos saturado, vamos a agruparlo, vamos a clasificarlo. Vamos a organizar los grupos en la pared y vamos a colocar los títulos que hemos identificado. ¿Ya? Después de haber pegado todas las tarjetas con las respuestas, vamos a proceder a organizar las respuestas por grupos, de acuerdo a nuestro tema que estamos desarrollando, ¿ya? De esta forma vamos a sintetizar la información y además vas a estar listo para identificar las revelaciones, los insights de las necesidades de estas personas. ¿Cómo se hace esta segunda parte? ¿Cómo se hace este paso de agrupar? Mira, ve, aquí tenemos otro pedazo de pared de repente y voy a dividirlo en partes. En este caso yo he identificado 3 grupos grandes. Ustedes pueden identificar 2, 3, 4 grupos dependiendo de su tema. Ya en este caso yo he identificado 3 grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Voy a hablar en primer lugar de la flora y la fauna, del turismo y también de la diversidad cultural. Son los temas que más se han repetido. Por lo tanto, he identificado esos grupos. ¿Qué hablaré dentro de la fauna? Bueno, me dicen que no protegen la flora y la fauna de la localidad, falta de conciencia sobre el cuidado de la fauna, no toman medidas adecuadas para el cuidado de la flora y la fauna, animales en extinción y deforestación. ¿Ve? Entonces, todo lo relacionado a la flora y la fauna. Luego hablaré del turismo. He agrupado también, ¿no? Hay necesidad de pensar en otras formas de difundir el turismo en mi localidad. Falta de promoción y marketing del turismo. No hay centros turísticos que cumplan con los protocolos. El turismo en mi localidad se ha visto afectado por la pandemia. Entonces, todo lo relacionado al turismo. Por aquí voy a hablar de la diversidad cultural. Pérdida de identidad cultural, discriminación de nuestra diversidad cultural. No conocemos la diversidad cultural. Las personas seguimos teniendo prejuicios a estereotipos. Entonces, aquí tengo ya los grupos que he identificado. Entonces, esta técnica se denomina agrupar. He agrupado dependiendo de los títulos, dependiendo de los temas que he recogido la información. Muy bien. Ahora voy a definir la necesidad de las personas con esa información, ¿no? Después de haber sintetizado la información, seguramente ya hemos identificado algunas necesidades que tienen estas personas para implementar otras formas de cómo difundir el turismo. Ojo, valorando y respetando la diversidad cultural de la localidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir. Ya estamos ya en la segunda fase de esta metodología. Vamos a definir. En esta parte vamos a utilizar la técnica del point of view o punto de vista.
¿Cómo se hace esto? Ustedes ya lo conocen, ustedes ya han desarrollado esta técnica. Entonces se trata de los usuarios, la necesidad y el insight o la revelación. En este caso, los usuarios son las personas que están preocupadas por la suspensión de actividades turísticas en la zona. ¿Qué necesitan estas personas? Necesitan organizarse para pensar en las nuevas formas de difundir el turismo valorando la diversidad cultural. ¿Y por qué necesitan? ¿Por qué tienen esa necesidad? Y ahí está la revelación, ¿no? La revelación nos dice porque la pandemia está generando nuevos desafíos para sectores económicos, como en este caso, como el turismo. ¿Ve? Entonces aquí tengo ya mi punto de vista. Ojo, lo que tú estás analizando, tu punto de vista. Con la elaboración de ese punto de vista vamos a formular la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Recuerde, en la sesión anterior también habíamos hablado de esta pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Algunos lo han redactado muy bien, otros por ahí de repente han tenido ciertas dificultades, pero luego de elaborar tu punto de vista, ahora vas a tener la oportunidad de mejorar esa pregunta. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo sigo con la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo podríamos los adolescentes elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? O en este caso yo había particularizado del distrito de Chancay. ¿Ve? Entonces, tú ya vas a poder elaborar, tú ya vas a poder formular de la manera correcta entonces esta pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? ¿Ya? Entonces, ahí tienes una primera tarea pendiente. Vas a volver a reformular, vas a volver a redactar. Si consideras que está correcto, no hay problema. Pero ten en cuenta que deberías de reformular de acuerdo a tu punto de vista. Luego vamos a crear. Este es el momento creativo. Vamos a generar ideas creativas en esta parte. Vamos a desarrollar la tercera fase de esta metodología del Design Thinking que se denomina idear. ¿Ya? Esta consiste en generar una gran cantidad de ideas que ofrezcan alternativas de solución a las necesidades identificadas. En esta ocasión vamos a aplicar la técnica de generación de ideas creativas denominadas matriz ERIC. ¿Ya? Recuerde bien ese nombre, matriz ERIC. Bien, la técnica de matriz ERIC es una herramienta concebida en el año 2005. ¿Ya? No es una técnica antigua, es una técnica casi nueva. Sus autores son Chang-Kim y René Morbogne, ¿ya? Profesores de Escuela de Negocios INSEAD. Esta matriz deriva de las siglas eliminar, reducir, incrementar y crear. Consiste en preguntarnos qué podríamos eliminar, qué podríamos reducir, qué podríamos incrementar o qué podríamos crear, ¿ya? Para diseñar nuevas propuestas que nos diferencien de la competencia. En primer lugar, aquí tenemos que conocer la competencia. Tenemos que pensar cómo ser mejores que la competencia. De este modo vamos a generar múltiples ideas creativas para plantear alternativas de solución a los problemas y a las necesidades que hemos identificado previamente. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar esta matriz, cómo se utiliza. Muy atento. Mira, ve, aquí tengo la matriz ERIC. Este es un formato que tú también vas a utilizar y aquí está la matriz ERIC. En primer lugar, ¿qué tenemos? El problema. Ya este problema, como te había dicho antes, si es que no lo has formulado de la manera correcta, puedes volver a reformularlo. Ya, en este caso yo continúo con lo mismo, ¿no? ¿Cómo podríamos los adolescentes elaborar prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural del distrito de Chancay? Aquí tengo mi problema. Ahora voy a aplicarle entonces la técnica de matriz ERIC. ¿Cómo se utiliza esta técnica? En primer lugar, voy a identificar las acciones que reducen los costos de producción. ¿Ya? Entonces quiero identificar en primer lugar cuáles son esas acciones que reducen los costos de producción. Y en segundo lugar, voy a definir cuáles son esas acciones que aportan la diferencia de los demás. ¿Por qué me diferencio o por qué debería ser mejor a la competencia? Entonces aquí tengo dos grandes grupos.
Voy a empezar por el primero, las acciones que reducen los costos de producción. ¿Qué cosa puedo eliminar? Las malas prácticas del turismo, por ejemplo, puedo eliminar. O los riesgos para el visitante. Entonces ahí tengo ya una tarea pendiente. Luego, ¿qué es lo que puedo reducir? Si de repente no puedo eliminar, puedo reducir. ¿Ya? En este caso, de repente puedo reducir los canales de difusión. De repente los gastos extras que me está tomando esto. ¿Qué puedo reducir también? Trabajar en la segmentación del público objetivo. Puedo diferenciar cuáles son mi objetivo, mi público objetivo específico. ¿Ya? Entonces eso puedo reducir también. ¿Qué acciones aportan a la diferencia de los demás? ¿Cómo puedo diferenciarme? ¿Cómo puedo ser mejor que el resto? Entonces, ¿qué puedo incrementar? Voy a revalorar la diversidad cultural, ya, en este caso la artesanía ancestral, la medicina, la gastronomía, la conexión con la naturaleza, ¿no? Las labores culturales, por ejemplo, en nuestra zona, ¿no? La agricultura, la ganadería, entre otros aspectos. Y de esta forma puedo promover mejor el turismo. Por ejemplo, en este caso a la gente le gusta más estar en contacto con la naturaleza. Hay mucha gente que no tiene esa oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y de ofrecerle, por ejemplo, un turismo vivencial es una gran alternativa. Entonces, esta puede ser una gran oportunidad para incrementar. Y por otra parte, ¿qué puedes crear? ¿Qué otras ideas nuevas puede generar de repente el incremento de la visita de tus turistas? Por ejemplo, elaborar difusión físico o digital, ¿no? Como aplicativos, páginas web, canales en YouTube, por ejemplo, puedes crear y puedes difundir utilizando la, la- de repente la tecnología, ¿ya? Entre otros recursos, ¿no? Para poder difundir mejor el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. ¿Ve? Entonces ahí tengo la técnica de matriz ERIC, ¿ya? Eliminar, reducir, incrementar y crear. Entonces, de esa forma vas a poder generar nuevas ideas. Esta técnica nos brinda un abanico de posibilidades alternativas de solución a las necesidades que hemos identificado. Por ejemplo, promover el turismo a partir del conocimiento ancestral, ¿no? De la artesanía mediante afiches, revistas, catálogos, etcétera. Puedes empezar a idearte. Y también puedes tomar en cuenta la medicina ancestral como una alternativa de promoción del turismo haciendo uso de las redes sociales. Hoy en día se está dando mucha importancia a la medicina ancestral, ¿ya? Y la gastronomía ancestral también, ¿no? Como oportunidad para promover el turismo, creando aplicativos o canales de YouTube, por ejemplo, o haciendo uso de sus redes sociales. El aprovechamiento de las labores culturales, te decía, ¿no? De la agricultura, de la ganadería, para difundir el turismo mediante las páginas web, turismo vivencial. De esta forma podemos elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad, a fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores. Entonces ahí tenemos diferentes alternativas ya de posibles soluciones. ¿Cuáles serán las evidencias que vas a enviar entonces en esta oportunidad? Vas a enviar la técnica de saturar. Recuerde bien, vas a tener que colocar en POSIT o papeles pequeños toda la información que has recogido en la fase empatizar, que has recogido con la técnica de los 5 por qué. Luego vas a agrupar, esa información, ¿ya? Dependiendo de los temas que has identificado. ¿Ya? Vas a agrupar entonces la información. ¿Qué más? Vas a elaborar o vas a redactar tu punto de vista, utilizando también este formato, ¿no? El usuario, la necesidad y la revelación finalmente. Con esta información vas a nuevamente reformular o vas a redactar tu pregunta retadora. Finalmente vas a utilizar la técnica de matriz ERIC. Aquí tienes el formato, por aquí pondrás el problema y qué cosa puedes eliminar, reducir, incrementar y crear. Finalmente vas a tener que autoevaluarte. Los criterios de evaluación de esta semana
Nos dicen que sinteticé la información sobre las necesidades de las personas y generé ideas creativas e innovadoras como alternativas de solución a las necesidades identificadas, las cuales permiten difundir el turismo respetando la diversidad cultural de la provincia de Huaral. Si cumpliste, si lograste, entonces marcarás en esta parte si estás en proceso o si de repente fallaste o no trabajaste, marcarás en esta parte la relación de integrantes y por favor no olvidar de enviar sus evidencias oportunas para su calificación. Muy bien, estimados estudiantes, esta es la información correspondiente a esta semana. Me despido de ustedes. Muchas gracias.